Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión. Mientras va entrando la gente en la sala, vamos a ir presentando. Bueno, en primer lugar yo me presento, soy Lidia Ucher, voy a presentar y moderar esta sesión. Gracias a la Fundación Transición Verde y a la Green European Foundation, la GEF, que nos ha invitado y hemos accedido de muy buen gusto a hablar hoy sobre ciudades resilientes. La sesión la hemos titulado Ciudad y entorno rural, tan cerca, tan lejos, y para hablar sobre ello hemos invitado a cuatro personas, 4 participantes que están ya con nosotras y nosotros, y bueno, vamos a hacer una pequeñita introducción de cómo hemos planteado esta sesión de hoy. Y a continuación daremos paso a los 4 ponentes que tenemos con nosotros. Así que mientras vamos accediendo todos, pues vamos a ello. Nosotras desde la Fundación Transición Verde planteamos este debate porque pensamos que estábamos hablando mucho de adaptación en las grandes ciudades, al cambio climático, a todas las crisis que se nos han venido encima en los últimos tiempos, como puede ser la pandemia, como pueden ser pues multitud de consecuencias que ha traído, ¿no? A nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental. Y también vimos que faltaba en ese debate un poco el cómo nos hemos conectado, reconectado, desconectado de nuestros entornos, de nuestros ecosistemas naturales, ¿no? Y a partir de ahí vimos la necesidad de plantear cómo estábamos de nuevo adaptándonos a esas circunstancias nuevas, ¿no? En los últimos 2 años, pongamos, y con todos los planes que ya estaban antes, ¿no? de todas estas crisis, sobre todo de la pandemia, pero que ahora pues, han llegado sobre todo planes estratégicos de la Unión Europea y que plantean una reconexión con nuestros ecosistemas, con nuestros entornos naturales, y que bueno, pues parece que en nuestros territorios lo teníamos esto un poco olvidado, abandonado, y de qué manera pues, podemos reconectar con ello. Esta es la idea inicial, lo hemos llamado al final ciudades resilientes porque se trata de eso, ¿no? De resiliencia, cómo nos adaptamos a todos estos cambios. Y lo hemos querido hacer, lo podemos haber hecho desde muchas perspectivas, pero en esta ocasión queríamos hablar del acceso al agua potable y el saneamiento, la alimentación de manera justa, de manera sostenible y saludable, y también el acceso a la energía, como lo hemos hecho desde las ciudades, pero también cómo hemos conectado todos estos modelos urbanos con lo que es en nuestros entornos rurales, ¿no? En otras sesiones hemos hablado de la renaturalización de nuestros ríos y de cómo las ciudades han adaptado, pero aquí queremos ver qué es lo que ha fallado o qué es lo que podemos hacer para no olvidarnos esta parte tan fundamental, ¿no? Que es nuestra naturaleza, y cómo en las ciudades donde vive la mayor parte de la población a nivel mundial y también a nivel europeo, estamos hablando de un 75% en Europa que vive en núcleos urbanos, pues afrontamos esto, ¿no? Bueno, pues desde esas 3 perspectivas y también desde un enfoque que nos dará Marta Olazábal, que ahora la presentamos, es la que nos va a dar paso a la sesión, la primera que va a presentar esta forma de reconectarnos a las ciudades, qué es lo que ha fallado, qué es lo que se está haciendo actualmente y cuál es, bueno, pues el plan a corto plazo, queremos hablar de cortos plazos, para salir de esta y mejores, ¿no? Si puede ser. Así que vamos a presentar brevemente a los ponentes. Como he dicho, Marta Olazábal abrirá la sesión. Marta, buenas tardes. Arrasáldeón. Marta Buenas tardes. Olazábal es del Basque Center for Climate Change, el BC3, investigadora, es el Centro Vasco de Cambio Climático, donde diriges el grupo de investigación en adaptación. También tienes formación en Ingeniería Ambiental y un doctorado en Economía del Territorio. Eres autora colaboradora del 6º informe de evaluación del IPCC, el famoso IPCC que ha salido recientemente también, y revisora también del informe sobre la brecha de adaptación 2021.
bueno, tu investigación actual también se centra, como nos has dicho, en comprender cómo se puede facilitar la adaptación en las ciudades de todo el mundo. Y esto es lo que estábamos haciendo referencia y de lo que te escucharemos hablar ahora y te preguntaremos también posteriormente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación a participar. En segundo lugar tenemos a Francesc. Bona vesprada, Francesc Larroca. Bona vesprada. Es de la Fundación Nueva Cultura del Agua, licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Actualmente desarrolla su actividad académica en la Universidad de Valencia como profesor titular del Departamento de Economía Aplicada. Es socio fundador, como decimos, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordinas el observatorio de la Directiva Marco del Agua. También te preguntaremos, Francesc, por el acceso al agua potable, saneamiento en las ciudades y esa reconexión también con los entornos rurales. Gracias también a ti por estar aquí. A continuación, Jorge Molero, de la Red de Municipios por la Agroecología. Hola, Jorge, buenas tardes. Es consultor y técnico de proyectos en la Fundación Entre Tantos y también se encarga de la Secretaría Técnica, como decimos, de la Red de Municipios por la Agroecología. Es ingeniero agrónomo especializado en agroecología y ha sido productor ecológico. También nos hablará de su experiencia desde esa fundamental tarea que es alimentarnos a todos en las ciudades y en los pueblos. Y por último, Ismael Morales. Buenas tardes, Ismael, de la Fundación Renovables, responsable de comunicación en esta fundación y colaborador también en temas energéticos en el diario El Confidencial, colega. Así que buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias también por estar aquí. Y como decimos, vamos a dar paso primero a Marta. Ella, como su especialidad es tan genérica y también especializada en concreto en lo que queremos tratar, que es esa ciudad y su entorno rural, que está tan cerca pero tan lejos, nos va a dar una visión también pues, holística de cómo lo ve ella desde su faceta investigadora, pero también valorando como profesional y bueno, desde el centro en el que investigas, cómo ves también esta situación actual y cómo lo vemos en un futuro no muy lejano, si puede ser. Marta, adelante y gracias. A vosotros por la invitación. Dejadme un momento, voy a compartir la presentación. Asumo que lo estáis viendo, ¿no? Vale, muy bien, pues hoy quería presentaros un poco cuál es mi visión acerca de la ciudad, de cómo hemos llegado hasta este punto y bueno, para mí dónde radican los problemas y también dónde radican o dónde se hallan los focos de acción, ¿no? Dónde pueden estar las mayores oportunidades. Y yo creo que cuando ya identifique cuáles yo creo que son las mayores oportunidades, veremos realmente la conexión con el resto de las personas que van a intervenir hoy. Bueno, pues cuando hablamos de las ciudades, muchas veces cuando hablamos de ciudades resilientes, siempre al final acabamos tachando las ciudades de entes no sostenibles o cosa a erradicar, ¿no? Pero en realidad vivir en comunidades y entornos eficientes es la manera más sostenible de que la población mundial puede desarrollar su actividad en este planeta. Al final, históricamente nos hemos juntado para intercambiar servicios, para intercambiar bienes, para hacer nuestra vida más eficaz, eficiente, para trabajar en grupo. Las ciudades en sí, el concepto de ciudad, el concepto de comunidad, el concepto de pueblo es un concepto bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues ciertos problemas. Primero, como veis, pues el crecimiento generalmente mundial, ¿no? Actualmente somos 7.700 millones de personas en todo el planeta. Se estima que para 2100 o para 2050, que parece que igual está más cerca y lo vemos más tangible, seremos 9.700 millones de personas, ¿no? Y este crecimiento es desigual, no se va a dar en todas las partes del planeta de la misma forma. Se concentrará en países en vías de desarrollo y en economías emergentes, que duplicarán la población entre 2020 y 2050. A esto se le combina con el envejecimiento general de la población
que actualmente los mayores de 65 superan los menores de 5 años. Esta situación se va a agravar y a lo que se unen otras necesidades diferentes que habrá que atender. ¿Cuál es el problema? Que las ciudades se espera que concentren todo este incremento de la población. Actualmente, más de la mitad del planeta vive en las ciudades, en Europa llegando al 80% y en España los datos son similares. Este es el primer problema. Segundo problema, pues cómo hemos crecido de una manera que no nos ha llevado a buen puerto, ¿no? A partir de la industrialización, nuestro consumo de combustibles fósiles y la manera en la que nos hemos desarrollado, pues ha dado lugar a unas concentraciones de CO2 en la atmósfera que no son sostenibles, ¿no? Y bueno, pues el problema también es que las ciudades concentran el 70% de esas emisiones a nivel mundial. No son emisiones directas, sino también indirectas, ¿no? Se combinan las dos, pero lo importante es que esas necesidades se originan en las ciudades. Por lo tanto, si solventamos o intentamos actuar en las ciudades, tendríamos una gran ventaja en la acción climática de reducción de emisiones a nivel mundial. ¿Problema asociado? Bueno, pues este CO2 en la atmósfera incrementa la temperatura de los mares, de la atmósfera, con todo un caos climático asociado que nos lleva a pues a esta emergencia climática que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tercer punto, las ciudades como áreas que no tienen igualdad social, en la que existen ya unos problemas estructurales de base que radican en desigualdades sociales, ambientales y económicas, son focos de vulnerabilidad. Estos focos de vulnerabilidad en los que se debe porque se concentran muchas de las infraestructuras críticas, muchos de nuestros mercados, economías, pero también focos de vulnerabilidad porque se concentra población y muchas veces una población que tiene unos grupos vulnerables y marginales que tienen una vulnerabilidad y una sensibilidad mayor a estos impactos climáticos. Y todo esto, cuarto punto, sucede en un momento en el que estamos totalmente desconectados de nuestro entorno, que es un entorno que no solo nos proporciona recursos, que a veces lo vemos como un entorno del que solo recibimos, ¿no? También recibimos no solo esos recursos más materiales, pero también resiliencia climática, esos servicios de los ecosistemas que nos permiten regular esas condiciones climáticas, hacer frente a posibles eventos extremos, incluso graduar, ¿no?, esos eventos que pueden ser más a largo plazo, como el incremento del nivel del mar. Claro, históricamente, bueno, pues los ecosistemas han sido, bueno, son unos sistemas que se adaptan naturalmente a los eventos que puedan surgir. ¿Cuál es el problema? Bueno, perdonad, al igual que nuestras comunidades, también históricamente se han adaptado a las condiciones ecológicas y climáticas de los sistemas en los que han decidido asentarse. El problema actual es que la urbanización está creciendo de una manera tan exponencial que hemos obviado todos esos servicios ecosistémicos y hemos urbanizado el terreno de forma que cuando nos toca enfrentarnos a esos impactos climáticos nos encontramos de que no tenemos ninguna herramienta natural y aprendida, una capacidad adaptativa natural de esas ciudades, de esos entornos, porque la hemos obviado nuestra capacidad de hacerlos frente. Entonces, somos parte del problema, somos la causa, pero también la propia manera en la que hemos urbanizado es la causa de esta emergencia climática. Y claro, al final hemos tenido que recurrir a soluciones tecnológicas como esta en vez de poder hacer uso de pues unos servicios que podíamos adquirir de forma natural y que también bueno, proporcionan una serie de beneficios que probablemente todos estáis familiarizados. Entonces, mi principal discurso es que los desastres no son naturales. Nosotros hemos llegado aquí de ciertas maneras por las formas en las que hemos desarrollado la urbanización, las formas en las que hemos desarrollado nuestro crecimiento y nuestro deber ahora es volver a remirar, ¿no?, hacia adentro y buscar cuáles son las soluciones en este momento.
Bueno, pues ejemplos, esa construcción en lugares no idóneos que no ayudan a hacer frente a estos impactos climáticos, el incremento del uso del cemento y del hormigón en las áreas urbanas, que además de no permitir otros elementos que podrían incrementar nuestra resiliencia, como son las pues soluciones más basadas en la naturaleza o simplemente respetar el ecosistema natural que estaba ahí en primer lugar, pues nos llevan a unas situaciones muchísimo más graves, ¿no? Con unas retenciones de calor dentro de las ciudades muchísimo mayores, que nos llevan, por ejemplo, a estas situaciones. Esto es una foto que igual seguramente la visteis el año pasado, estos espacios que se habilitaron en Canadá con esas olas de calor de unos 45 grados que se sufrieron el verano pasado, ¿no? Principalmente repensar la ciudad, rediseñar, revolucionar, regenerar, reconectar con el entorno. Al final nos hemos olvidado de dónde sale el agua, de dónde salen los alimentos, qué es lo que estamos gastando cada vez que tenemos algo tan accesible. Nos hemos acostumbrado a la accesibilidad. Yo pienso que los principales sectores en los que habría que actuar son la edificación, por un lado, la alimentación, por otro, y también la movilidad. Para mí son tres sectores críticos en los que se podría adelantar muchísimas cosas, tanto en el ámbito de la mitigación de la causa como en el ámbito de la adaptación, en el incremento de la resiliencia. Al final, yo entiendo la resiliencia como un todo, ¿no? No solo como la adaptación al cambio climático, sino también con esas reducciones de emisiones que tienen que ir asociadas a cualquier acción climática. Por supuesto, y el último mensaje es que toda esta acción climática no puede ocurrir en desconexión con todas las cosas que puedan estar pasando a nivel mundial. Esto es un ejemplo de lo que estaba pasando durante la primera ola del COVID. Muchísimos eventos extremos en el mismo momento y muchísimas comunidades que estaban sufriendo al mismo tiempo dos crisis, una de salud y una ambiental, climática a la vez. La acción climática no puede ir sola, tiene que ir a conjunto de acciones en la salud, sociales, económicas y ambientales en general. Y bueno, pues ese es mi principal mensaje, reconectar con el contexto, contextualizar las acciones, reconectar con el entorno y bueno, volver a remirar, ¿no?, cómo están construidas las ciudades y cuál sería el mejor plan a futuro, teniendo en cuenta lo que todavía nos espera. Gracias. Gracias, Marta. Como decíamos, vamos a dar paso a Francesc Larroca, de la Fundación Nova Cultura del Agua, y luego continuamos con los otros dos y ya luego las preguntas. Francesc, adelante. Vale, buenas tardes y gracias por asistir. Yo voy a hablar del agua. La primera cuestión que ya ha avanzado Marta es el reconocimiento de que somos una sociedad urbana. En España casi más del 80% ya vive en ciudades, otra cosa es cómo se definen las ciudades, y la curva, como en general estas curvas logísticas, puesto que se tratan de porcentajes, se desacelera en estos momentos, mientras que en pequeño podéis ver que la tendencia global sigue siendo de crecimiento constante. El referente teórico es el metabolismo social, en este caso el metabolismo urbano, que analiza el trasiego de materiales, energía e información necesario para el mantenimiento de la vida urbana, por un lado, y los sumideros que acogen los desechos, por otro. Es un símil con el metabolismo de los seres vivos y habría que enfatizar que información en la sociedad, a diferencia de lo que ocurre con los organismos, hay que entenderlo como es donde aparecerían las cuestiones relacionadas con el poder, con el intercambio económico, con los pagos monetarios como contraflujos de materiales y energía, etc. O sea, eso es el objeto precisamente más tradicional del análisis social. Ya ha avanzado Marta también que la ciudad, entendida en sus propios límites, es insostenible por definición, depende necesariamente del entorno. Por lo tanto, lo que es interesante es analizar las interdependencias. Y en el caso del agua, que es lo que me habéis pedido a mí, podemos distinguir, por una parte,
la captación y el transporte de agua, es decir, los aspectos relacionados con el abastecimiento urbano. Por otra parte, lo que la ciudad excreta en términos de aguas residuales urbanas que vuelven al medio, normalmente en otro punto, si es en el mejor de los casos después de ser depuradas. Y después hay otro elemento que es menos relacional en el sentido de establecer estas relaciones con el entorno, que es el agua en la propia ciudad. Es decir, el agua como parte del ciclo hidrológico general, donde se producen situaciones de precipitación, que necesitan ser drenadas, que hay ríos en muchas ocasiones. El agua está presente en la ciudad, pero es un concepto ligeramente distinto de los otros anteriores, de flujos de energía y materiales. Por centrarnos un poco en los abastecimientos, la cuestión fundamental, me parece, en estos momentos es entender que el abastecimiento urbano es un derecho y no un negocio. Esto está reconocido por Naciones Unidas desde 2010 y está en fase de desarrollo. De hecho, la Unión Europea ha arrastrado los pies en este sentido, a pesar de que la primera iniciativa legislativa popular, que fue un instrumento nuevo introducido hace unos 10 años, la primera iniciativa exitosa fue precisamente el Right to Water, demandando que se legislara este aspecto. Sin embargo, la Comisión se ha resistido bastante a satisfacer esta exigencia, porque uno de los problemas en este contexto es el modelo de gestión. Y de hecho, el modelo de gestión dominante en nuestro país, que es la empresa mixta, conlleva riesgos para la garantía de ese derecho, como ha puesto de manifiesto el propio relator especial de Naciones Unidas para los derechos al agua y el saneamiento, que advertía que, puesto que sean situaciones de monopolio natural, había desequilibrios de poder, falta de información y sobre todo porque las empresas que participan en la gestión, su objetivo no es satisfacer derechos, sino, como todas las empresas, incrementar los beneficios. Y posteriormente hay otro informe que alerta de la financiarización, cuando en el capital de estas empresas entran fondos de inversión y, por lo tanto, el objetivo ya no es el de maximizar los propios beneficios de la empresa, diríamos, más o menos próxima, sino participar en la especulación global. Solo un apunte, en este sentido hay dos elementos fundamentales por desarrollar. Uno es la protección de las fuentes, que nos vincula con el resto del territorio, y el otro aspecto es el de implementar una gestión pública de calidad. Hay que insistir en los aspectos de calidad, porque gestión pública hemos tenido, y en algunos casos hemos tenido ejemplos muy desagradables de corrupción. El otro lado, ¿qué ocurre con el agua cuando la ciudad ya la ha usado? Históricamente no había gran separación y cuando las ciudades empiezan a crecer a finales del 19 se producen situaciones de insalubridad y son frecuentes las epidemias de cólera, de tifus, etc. Aunque los sistemas de drenaje tienen una antigüedad de milenios, pero es junto con la industrialización cuando los problemas se agudizan y se diseñan las soluciones que ahora tenemos. Hay que tener en cuenta que, ya digo, depuradas, mejor o peor, vuelven al entorno, con lo cual aquí tenemos el otro vínculo con el resto del territorio. El Reino de España está pagando diariamente, bueno, las paga acumuladas, pero multas por el incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales. Fue advertida repetidamente y al final el Tribunal de Justicia impuso una sanción. Ahora estamos pendientes, en otro contexto, de sanciones, de probables sanciones por el incumplimiento de las directivas de nitrato.
En el mejor de los casos, cuando las cosas funcionan, no está del todo resuelto el problema, porque la perspectiva es una perspectiva de final de tubería, es decir, en los aspectos preventivos no están incorporados en la gestión del agua residual urbana, y hay nuevos problemas como el de los contaminantes emergentes relacionados con biocidas, pero también con fármacos de uso común, los ansiolíticos, los ibuprofenos, los paracetamoles y los antiinflamatorios que consumimos en nuestra sociedad con mucha alegría y que entran o sea, salen de la depuradora como entran, afectando negativamente al medio. Del tercer elemento, la circulación del agua en la ciudad, también ha adelantado algo Marta, con las imágenes perfectas, excelentes, pero es ese contacto directo que tiene muchas derivadas, podríamos decir, en la ciudad. La vida de la ciudad afecta directamente al clima y por lo tanto es una de las responsables del cambio climático actual. Esto no hay que olvidarlo. Pero por otra parte, sufre directamente, como se apuntaba antes, las consecuencias de esas alteraciones climáticas, lo que exige medidas de adaptación. Muchas de las ciudades conviven con ríos que han intentado canalizar, y los fenómenos extremos ahora han alterado las condiciones y hay que recuperar espacios fluviales, hay que conectar con los espacios verdes, y esto además nos conecta de nuevo con el resto del entorno. Y también se ha apuntado otros aspectos que vinculan a la ciudad con el resto del territorio y que en definitiva, por este tercer elemento que junto con la energía y los materiales mencionaba antes, la ciudad tiene capacidad para configurar el resto del territorio y para generar los desequilibrios que ahora nos preocupan. Habría que decir, un apunte para el debate, que la representación de los espacios vacíos, el eslogan de la España vacía o vaciada, da lo mismo, es una manera de ver muy urbana. Y además, desde mi punto de vista, con importantes riesgos, porque es tradicional en la visión del colonizador no ver lo que hay en el territorio, representarlos como territorios vacíos. En cualquier caso, y volviendo al agua, el agua urbana compite con otros usos del agua cuya función, cuya finalidad es, de nuevo, abastecer a la ciudad. Hay servicios de provisión directamente alimentarios o energéticos, pero también la diversidad biológica, los hábitats, la dinámica de sedimentos alterada por la preeminencia de otros servicios y afecta directa o indirectamente también a la ciudad. En ese sentido, y con esto acabo, la planificación hidrológica ofrece un marco para proteger las fuentes, para asegurar el abastecimiento y cumplir con los derechos humanos, mejorar el estado de ríos, lagos y acuíferos en todos los sentidos, fomentar el uso sostenible, que al final es donde está el quid de la cuestión, cómo cambiamos los usos para permitir la garantía de disponibilidad duradera de agua, y la necesidad de distribuir costes, priorizar usos, etc. Muchas gracias. Gracias, Francesc. Damos paso a Jorge Molero. Jorge, buenas tardes, de la Red de Municipios por la Agroecología. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hacer una presentación estilo antiguo directamente. Hablando así, además, me ha permitido tomar unas notas de la compañía del compañero que han hablado antes, y entonces, bueno, pues me permite enriquecer un poco esto. Bien, la presentación es el sistema alimentario desde la articulación campo-ciudad. Lo primero que hay que decir es que el sistema alimentario, como tal, es un concepto que surge en 1979.
Antes del 79 no existía ese concepto. O sea, fijaos lo primero, lo reciente que es este concepto. Y se define que es el conjunto de actividades que concurren a la formación y distribución de los productos agroalimentarios en consecuencia al cumplimiento de la función de la alimentación humana en una sociedad determinada. Lo siguiente que hay que decir a esto, a este sistema alimentario, es que existe un derecho que está en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que es el derecho a la alimentación. Y además el derecho a una alimentación, no cualquier alimentación, sino a una nutrición adecuada. Entonces, el sistema agroalimentario en su conjunto lo que tendría que es dotar de los alimentos saludables y sostenibles, porque si no se cumple la salud de la naturaleza, si no se cumple la salud del entorno, es imposible que se cumpla la salud de las personas. Y eso para intentar, como estaba diciendo Marta, la globalidad de ahora de lo que estamos hablando, ¿no? es las zoonosis, como por ejemplo el COVID, o ahora que están hablando de la viruela del mono, es por qué surgen estas zoonosis, ¿no? Pues en verdad no surgen porque sí, surgen porque realmente la presión de la agricultura en los entornos naturales es tan potente que el alimentar a nuestras granjas de cerdos, a nuestras granjas de vacas, que ya no pastan, sino que están recluidas en un sitio, lo que hacen es externalizar la producción de alimentos a otros sitios donde se destruye la naturaleza, por lo tanto hay un contacto más estrecho entre el ser humano y se generan estas zoonosis que luego al final acaban llegando. Y acaban llegando a las ciudades que, como todas las personas estamos juntos, pues se transmiten mucho más rápido que en otros sitios. Otro concepto que estamos hablando hoy es el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia es un concepto típico de los ecosistemas, ¿no? Es verdad, es aguantar, es cómo un sistema, y en este caso la productividad agrícola, cómo un sistema puede mantenerse después de una perturbación importante durante un tiempo, es capaz de recuperarse y volver hacia adelante, ¿no? Y ahora mismo, pues desde luego, la producción vinculada a las ciudades no es ni resiliente, ni es ni sostenible, ni nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando también, hemos estado hablando los compañeros del cambio climático, es que la agricultura, el sistema, no la agricultura solo, sino el sistema agroalimentario está generando entre 1/4 y 1/3 de los gases de efecto invernadero que se están produciendo. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que es un absurdo, y hablando con el agua, es que la mayor parte de los alimentos, muchos de los alimentos que entran, tienen una parte importante de agua, que esa parte importante de agua que entra, la traemos de otros sitios. O sea, estamos importando agua en otros sitios. Esto nos está diciendo lo absurdo que es, porque hasta hace relativamente poco los alimentos se producían al lado de las ciudades, porque lo que tiene sentido es producir al lado de donde se vive. Lo que no tiene sentido es lo que estamos haciendo ahora, que tiene una lógica de lucro, pero hasta hace relativamente poco las ciudades estaban formadas. ¿Y por qué las ciudades más importantes de este país están al lado de ríos? Bueno, pues por la función de agua, pero también por la función que tenía el agua para la irrigación de la agricultura, del ganado, etc. Se generaban al lado de las ciudades cinturones verdes que habitualmente están formados por huertas, más allá pues frutales, etcétera, y ya empezaban luego los cereales, que no hacía falta irrigarlos, etcétera, ¿no? Esto nos quiere decir que antes de que existiera, que el petróleo irrumpiera en nuestras vidas, porque es una sociedad, la agricultura mismo es fósil, antes de que el petróleo interrumpiera nuestras vidas y este tipo de energías, la agricultura se hacía al lado de donde se comía. Y esto lo hemos roto en hace muy poco tiempo, con unos impactos pues muy potentes, ¿no? Uno de ellos ha sido una migración importantísima de la gente a la ciudad. ¿Por qué? Porque había que alimentar a los obreros, había que alimentar a esta gente para que produjera industria y para que se desarrollara capitalistamente, de forma capitalista el Estado. Y eso está más que documentado, ¿no? Había que alimentarla además de forma muy intensa. Y ahí es cuando se genera el sistema alimentario. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a meter todos los insumos que al final ahora son una situación de casi monopolio, en el cual pues están suministrando alimentos a las ciudades. Cada vez hay gente con más obesidad, cada vez hay más enfermedades no transmisibles, causas de muertes, cada vez hay un menos conocimiento, como decía Marta, de cómo se produce y cómo los alimentos nos llegan a la boca, ¿no? Muchas veces pues la gente no sabe piensa que las ovejitas están en el campo y que las ovejas no saben ni siquiera de dónde vienen los corderos muchas veces, ¿no? Entonces, este sistema alimentario que nos ha hecho tan aséptico todo, que de repente vamos y nos encontramos los filetes troceados, la verdura en sus sacos, pues esto nos hace totalmente ajenos a lo que hay detrás, ¿no? Entonces, esto es necesario, obviamente,
obviamente esto es necesario pensar. Entonces estamos hablando de sistemas alimentarios territorializados o sistemas alimentarios ciudad-región, como si fuera algo súper novedoso. No, no, la cuestión es usar la lógica ecológica que se usaba anteriormente, usar la lógica de los ecosistemas. Y aparte también estamos hablando de infraestructura verde, o sea, el 90 y pico % de la naturaleza está antropizada. O sea, los bosques son bosques que son, de una forma u otra, están intervenidos por el ser humano. Entonces, la cuestión es ver cómo conseguimos producir, que se puede, de hecho que se puede, ¿no? Y se puede producir generando otras infraestructuras que puedan proveer de sombra, puedan proveer de alimentos, puedan proveer para que se den paseos al lado de las ciudades, para que exista ese ecosistema regulador en el caso de las inundaciones. O sea, esa infraestructura ecológica es una infraestructura agrícola y ganadera desde algún punto de vista, ¿no? Entonces, bien, la agroecología. ¿Por qué agroecología? ¿Por qué hablamos de agroecología? Porque la agroecología propone un triple enfoque. La agroecología empieza como un conjunto de estudiar las prácticas a nivel pequeñito, ecosistémico, ¿no? De pequeñito, y luego va pasando a ver cómo las cosas interactúan entre sí hasta que realmente ya llega a escalar a un nivel político y decir, miren, señoras y señores, lo que estamos haciendo es un absurdo, esto no puede ser así, no puede ser que haya gente que esté muy obesa y otra que no tenga para comer. Es un absurdo que las grandes empresas y las grandes multinacionales estén riquísimas y a nosotros cada vez nos cueste más comprar alimentos que encima cada vez son de peor calidad, ¿no? Entonces, es un total absurdo, ¿no? Y entonces, además, es que yo en la presentación que he hecho, desde el 2012, hay una miríada de declaraciones en torno a la importancia de la agricultura, de volver a reconectar todos los sistemas productivos con las ciudades, de volver a acercar la alimentación a las personas, etcétera, etcétera. Y es que ya no es algo que lo digamos cuatro, es que la FAO ya tiene la agroecología como uno de sus pilares. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, lo tiene como sus pilares, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo que hace 10 años estábamos como, digo por darnos algo de alegría, en el sentido de que hace 10 años parecía que esto era imposible y ahora ya están adoptados institucionalmente todas estas cosas. ¿Qué es lo que falta? ¿O qué falta? Pues falta imponer, o sea, hay millones de medidas de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo represento a una red de municipios que está intentando poner en marcha medidas para acercar la alimentación a la ciudad y que no solamente acercar la alimentación, sino que exista un derecho a una alimentación saludable y sostenible, que se genere empleo y se genere otro. Mucha gente me dice, pero eso, la alimentación no es competencia de las ciudades ni de los municipios. Bueno, sí que pues, se pueden hacer muchas cosas desde los municipios, porque al final los municipios tienen que velar porque la gente que viva en ellos viva bien. Y una de las cosas, unos derechos fundamentales, es la alimentación. Y aquí se están haciendo muchas cosas, ¿no? No me voy a extender, sino simplemente porque me he puesto el cronómetro para no pasarme de tiempo, ¿no? Decir qué se puede hacer. Pues está claro que hay que reconocer la agricultura urbana y periurbana como algo fundamental a mantener. O sea, no podemos seguir ese suelo productivo que estaba en torno a las ciudades, no podemos seguir construyendo encima de él. Es que no se puede, es que eso, ¿qué nos va a dar de comer? O sea, no nos va a dar de comer el cemento que hay en las ciudades, lo que nos va a dar de comer es un suelo vivo que sea capaz de producir alimentos, o sea, que sea capaz de producir cosas que luego que nos llevemos a la boca. Luego también hace falta, para producir alimentos, hace falta personas. Es que nos estamos quedando sin productores y productoras. Es que cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a la agricultura. Yo lo entiendo, porque yo soy agricultor y es muy duro. Pero eso no significa que no se pueda vivir de otra forma desde el punto de vista agrícola. Tenemos que apoyar a esa gente, tenemos que ayudar a que se instalen, tenemos que ayudar a que no les pongamos las tantísimas trabas, ¿no? Tenemos que ayudar a impulsar sobre todo una forma de producir que es la agricultura ecológica, la ganadería ecológica extensiva, que hace las cosas de otra forma, que no emite esas cantidades ingentes de sustancias tóxicas al entorno, ¿no? Y sensibilizar y comunicar mucho. ¿Por qué? Porque las ciudades muchas veces las únicas imágenes que nos llegan del campo son el tipo de espárragos carretilla o no sé qué, que nos vende lo que nos quieren vender, no nos vende realmente lo que es el sistema productivo, ¿no? Entonces, podemos hacer muchas cosas, despacito, pero podemos hacerlas. Y yo con esto ya, si queréis, luego seguimos hablando. Gracias, Jorge. Luego sí profundizaremos también un poco más en todo lo que nos cuentas, tan interesante. Damos paso por último a esa
última pata de lo que estamos hablando hoy, que es la energía, de la mano de Ismael Morales. Ismael, buenas tardes de nuevo, de la Hola, buenas Fundación tardes. Renovables. Adelante, cuando quieras. Vale, un segundo que comparto pantalla. Vale, bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a dar nuestra opinión, ¿no? La Fundación Renovables somos un think tank de energía que trabajamos desde hace 12 años por la democratización del sistema energético, ¿no? Y hoy quiero dar un enfoque de la autosuficiencia energética como eje del desarrollo rural y urbano. ¿Esto se pasa? No se pasa. Ahora, perfecto. Vale, bueno, con todas las tensiones y el sistema turbulento que estamos viviendo ahora de precios, ¿no? Con toda la guerra de Ucrania, lo que venía pasando con el precio de la electricidad, pues quiero dar un enfoque y contextualizar de dónde venimos, ¿no? Qué es la transición energética que estaba haciendo España, y es que en realidad tenemos una dependencia energética del exterior de más del 80%. El 45% del petróleo que consumimos procede de países tan variados como puede ser Arabia Saudí, Qatar, Omán, Nueva Guinea, Trinidad y Tobago, lo mismo con el gas natural. Es decir, dependemos energéticamente para mover nuestra sociedad y nuestro sistema productivo de países que en muchos casos, como ya se está viendo con Rusia, desgraciadamente, tienen un sistema democrático más bien deficiente o prácticamente inexistente, ¿no? Es interesante ver que, por ejemplo, la variación de renovables en los últimos 10 años, pues hemos pasado de un 10% de energía renovable de energía primaria a un 14%, es decir, tenemos mucho trabajo que hacer. De los combustibles fósiles teníamos un 86% hace 10 años y ahora tenemos un 80%, es decir, nos queda una transición energética por delante que al fin y al cabo también nos da una oportunidad para reducir la contaminación y mejorar la economía tanto a nivel local como generando un valor socioeconómico de manera distribuida por todo el territorio. El sistema eléctrico actual, que es donde se implantan las renovables, la electricidad supone solamente un 24% a día de hoy de la energía final que consumimos. El resto procede de combustibles fósiles o de sistemas térmicos, ¿no? Como puede ser la biomasa, que también es una energía renovable. A día de hoy, ¿qué tenemos? Sobre todo en el año 2021, que es el recorrido completo que nos da red eléctrica, pues teníamos potencia instalada un 56% de renovable, incluye eólica, incluye hidráulica, incluye cogeneración, también fotovoltaica, tanto solar, tanto fotovoltaica como termosolar, y un 38% de generación fósil y 6% de nuclear. Esto a la hora de, si vamos a la generación eléctrica, no tiene por qué ser los mismos datos. ¿Por qué? Porque cada energía, cada sistema energético cumple una función, ¿no? Las renovables fue un 45%, la fósil un 18%, la nuclear un 21% y la cogeneración también un 10%. Por ejemplo, a día de hoy, con todos aumentando las horas de sol que está sucediendo este mes, estamos, por ejemplo, el 15 de mayo tuvimos un récord de fotovoltaica a la 1 de la tarde que prácticamente generaba el 70%. Es decir, vamos dando pequeños pasos para conseguir un 100% renovable, pero a día de hoy nos ha pillado a medio camino todo lo que está pasando. Y, por ejemplo, también es interesante destacar que hubo un fallo de red eléctrica que no previó la generación de fotovoltaica en uno de los fines de semana de mayo, y lo que pasó es que dieron una orden para cortar un par de instalaciones, ¿no? Para que no generaran y no crearan una distorsión en el sistema eléctrico, sobre todo en la red de transporte. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la hoja de ruta de España para descarbonizar el sistema eléctrico y el sistema energético ya más adelante, ¿no? Falta electrificar muchos combustibles fósiles, pero bueno, pues tendríamos que aumentar un 74% la eólica de potencia instalada, un 144% de fotovoltaica, reducir un 15% la hidráulica, la solar termoeléctrica aumentarla un 217%, pero sí que es verdad que es una variación muy, muy pequeña porque no va a llegar casi a los 7,3 gigavatios. Los ciclos combinados de gas, que son los que suelen marcar el precio a día de hoy, pues se van a mantener prácticamente iguales. Eso es uno de los principales problemas, pero lo que estamos viendo, lo que se ha visto sobre todo el 1 de julio, hasta el 1 de julio de 2021, el año pasado, hubo una moratoria para instalar nuevas renovables
y ya hubo un 100 gigavatios de fotovoltaica para pedir acceso a la red, es decir, para tramitar y para instalar. Una vez se acabó la moratoria, se ha seguido instalando a un ritmo más o menos de 2 gigavatios anuales, pero Red Eléctrica tuvo que denegar muchos permisos porque en algunos casos no había ni proyecto y en otro era un proyecto totalmente inviable. A día de hoy existen, mirándolo ayer en Red Eléctrica, petición de acceso a la red de 166 gigavatios de fotovoltaica, que prácticamente es 4 veces más a lo que plantea el PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que son los objetivos que también están en la Ley de Cambio Climático aprobada el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, el impacto en las ciudades se mueven con energía, ya lo han explicado perfectamente los ponentes anteriores. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, en España es un 80%, y el 75% de consumo de energía mundial viene de las ciudades. Esto, más allá de ser un problema, ¿no?, como un sumidero energético, también tiene mucho que ver con la relación y la calidad del aire que respiramos, tanto por la emisión de partículas, las ppm, como los NOx, y esto, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, pues provoca 31.000 muertes prematuras al año y cuesta 1.000 euros por habitante cada año, que son costes sanitarios que se imputan en los presupuestos generales del Estado anualmente. Es decir, la mala calidad del aire en las ciudades viene por, sobre todo, la movilidad y provoca tanto problemas sanitarios económicos como de salud para problemas cardiovasculares. Y esto, por ejemplo, en España, bueno, en Europa esta es la media, pero si te vas a países como India o China, pues probablemente aumente a 100.000 muertes prematuras al año. Y también es un campo de investigación muy reciente que se está llevando a cabo y está aumentando la repercusión, ¿no? ¿Cómo es el sumidero energético de las ciudades? Pues bueno, para ver una representación gráfica del consumo eléctrico que tiene en España, podemos ver en el mapa de la izquierda cómo la producción se focaliza, sobre todo la eólica que tiene Galicia, también Extremadura, las zonas, digamos, más de cordillera, pues según la orografía, para aprovechar el potencial eólico de España, porque tenemos un potencial eólico ahora mismo bestial y de potencia instalada, pero vemos cómo el consumo se focaliza principalmente en las grandes ciudades, que son las que aglutinan la mayor parte de la población, ¿no? Vemos el pico de Madrid, tanto de Madrid como su periferia, ciudades aledañas, Barcelona, Valencia también, es decir, se nota muchísimo, y también el diferencial, ¿no?, entre producción y consumo, que a día de hoy es lo que está produciendo socialmente un rechazo a las renovables, del que ya hablaremos un pelín más adelante. Nosotros el año pasado en Fundación Renovables analizamos los puntos de acceso a la red de transporte, ¿no?, que es donde se conectan las instalaciones, y ver la capacidad de evacuación que quedaba en cada punto de acceso. Y, por ejemplo, el mapa de la derecha es muy representativo y muy gráfico de lo que pasaba, ¿no? Pues Madrid está totalmente rodeado de provincias como Segovia, Ávila, que no tienen ninguna capacidad de evacuación nueva, no se pueden instalar nuevos parques fotovoltaicos o de eólica. Incluso es un problema instalaciones grandes de autoconsumo, comunidades energéticas, autoconsumo colectivo. También vemos como las grandes ciudades de Sevilla también está rodeado, Badajoz, Cáceres, que es una potencia fotovoltaica a día de hoy, Córdoba, Jaén. Entonces, bueno, es muy representativo de dónde está viendo esa tensión, ese rechazo social a las renovables. ¿Pero por qué está habiendo ese rechazo social? Pues prácticamente porque están habiendo proyectos de 500 megavatios, áreas que ocupan áreas ocupadas, por ejemplo, en Núñez de Balboa, de 1.000 hectáreas. También estamos teniendo pues otros parques como la Mula de Murcia, 494 megavatios. Pues bueno, esto normalmente las asociaciones empresariales lo argumentan como, bueno, tenemos un objetivo en el PNIEC a 2030 de 39.000 megavatios, y esto ocupa del total de la superficie de España solo el 0,15% de la superficie total, de la superficie agraria útil el 0,4%, pero como ya hemos visto, no todo el problema, el problema no es general, el problema es focalizado donde están los puntos de acceso a la red, y vemos que están saturados, y hemos visto y hemos trabajado con muchos municipios que están, digamos, ubicados al lado de un punto de acceso y tienen un aluvión de proyectos que muchas veces están en tramitación, otros son totalmente inviables, pero claro, eso dedica un tiempo y un recurso laboral de los técnicos que están saturados, y al fin y al cabo lo que se provoca en muchos casos es pedir una moratoria para pensar, relajar, diseñar y ver qué proyectos son viables y cuáles no.
Esto, por ejemplo, estamos viendo el proyecto de La Mula, abajo a la derecha, que es una superficie de 1000 hectáreas y que es totalmente desproporcionado. Para hacer aumentar la conexión, para aumentar la capacidad de la red eléctrica en un proceso de electrificación que estamos viviendo, de sustituir combustibles fósiles por electricidad renovable, lo que estamos viendo es que Red Eléctrica ha planeado una estrategia de aumentar la red de transporte y distribución de 2021 a 2026 y, por ejemplo, abajo el mapa de la izquierda tenemos, pues bueno, un poco nos da una geografía de lo que está pasando, un diagnóstico muy bueno de cómo se están concentrando principalmente tanto la eólica como la fotovoltaica en diferentes puntos. La fotovoltaica más al sur, más irradiación, mucho más beneficio para las empresas promotoras, las empresas que gestionan dichas plantas. La eólica, donde hay recurso eólico, vemos sobre todo la importancia del Cierzo en Aragón, ¿no? En la ribera del delta, digo, de la ribera del Ebro. Y esto está provocando prácticamente en todas las zonas, todas las provincias tienen algún rechazo social a las renovables, portadas como luchar contra los molinos de viento, los vecinos que casi se movilizan contra 2 macroplantas fotovoltaicas. Es decir, esto nos ha pillado un poco, no por sorpresa, pero sí que es verdad que nos ha faltado sensibilización, comunicación y difusión de los beneficios, y que al fin y al cabo estamos luchando contra el cambio climático con estas renovables, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del regulador, ¿no? Por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico? Pues han creado una zonificación ambiental en el que se crearon diferentes variables, sobre todo de conservación de medio ambiente, pues aplicando, digamos, ponderaciones en base a Red Natura, parques naturales, especies en peligro de extinción y creando pues, un mapeado de zonas muy vulnerables, zonas vulnerables con vulnerabilidad baja y zonas totalmente excluyentes o muy baja, ¿no? de vulnerabilidad muy baja, tanto para la eólica como la fotovoltaica. ¿Principal problema? Pues que es totalmente una orientación a los promotores, pero no es para nada vinculante jurídicamente para que no se puedan o sí instalar parques de fotovoltaica eólica en estos puntos. También tiene otro problema, es que no cuenta con una zonificación socioeconómica de las labores, tanto agrarias, ganaderas o culturales y tradicionales de cada zona, que es muy importante y también es otra de las patas del rechazo social que está existiendo. Claro, en este contexto del rechazo social ya surgió a principios de 2021 y ahora tenemos la guerra de Ucrania, ¿no? Que es lo que está pasando. Y tenemos pues que Europa, con el Repower Europe, está acelerando los objetivos de implantación de renovables. Quieren aumentar la capacidad de generación pues, a 1.236 gigavatios para 2030, aumentar también el porcentaje de energía renovable de un 40 o 45%, sobre todo para disminuir la dependencia del gas de Rusia, que en España no es tan elevada, es prácticamente un residual, un 6%, pero bueno, en países mucho más cercanos del este de Europa es prácticamente 60-50%. También dentro del Repower Europe se plantea una estrategia muy interesante que ha pasado un poco desapercibida, que es el European Solar Strategy, que pretende instalar 320 gigavatios de fotovoltaica en 2025 y 600 gigavatios para 2030. También es muy interesante que quiere garantizar que los bloques de edificios de todos los vecinos puedan ejercer autoconsumo colectivo, que ahora mismo en España es totalmente tedioso y muy complicado, y priorizar la hibridación de autoconsumo con procesos de rehabilitación energética, haciendo paquetes de financiación, ¿no? Y de ayudas y asesoramiento en este sentido. Y también, muy importante, obligatorio instalar paneles fotovoltaicos en todos los edificios nuevos antes de 2025. Es decir, por un lado, vamos a tener un problema porque va a suponer una mayor presión a la superficie en todo el territorio para grandes plantas, pero por otro, también vamos a aumentar el autoconsumo fotovoltaico, que es una de las principales componentes para democratizar la energía, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo España? En este caso, pues, bueno, tenemos aquí un mapa que nosotros hicimos con Can Europe, en el que analizábamos cómo estaba la regulación española respecto al autoconsumo, también cómo estaba respecto a la gobernanza, incentivos fiscales, paquetes nuevos regulatorios, aceptación social, y, por ejemplo, vemos cómo España está bastante peor en algunos casos que otros países como puede ser Francia o Alemania e Italia,
sobre todo es porque la Unión Europea dictaba en sus directivas europeas del mercado eléctrico que la ciudadanía tenía capacidad de gestionar, generar, comprar, vender y almacenar su propia energía. Y esto a día de hoy no se ha transpuesto ni se puede hacer al 100% tal y como dictan las directivas europeas. Una cosa que tiene España y que no tienen otros países es la hoja de ruta del autoconsumo, la que propone instalar 9 gigavatios de autoconsumo a 2030 y luego tiene un escenario de alta penetración de 14 gigavatios para el mismo año. Al ritmo que vamos hoy, ya lo veremos más adelante, probablemente se superen esos 14 gigavatios, ¿no? También establece medidas para el impulso de todas las modalidades, establece creación de oficinas de autoconsumo en ciudades, creación de mesas de coordinación entre instituciones, instaladores, ciudadanía para potenciarlo y para sobre todo aumentar esa falta de información y también de formación, porque está habiendo un cuello de botella en los instaladores de autoconsumo fotovoltaico. Aún así estamos en un boom. Como vemos en esta gráfica, prácticamente en 2021, digamos, lastrando y llevando ese lastre de la pandemia, de un poco la disrupción de las cadenas de valor, porque ya sabemos que los paneles fotovoltaicos, la mayoría vienen de China, pues instalamos 1,2 gigavatios de fotovoltaica, de autoconsumo, que es prácticamente el doble, y a día de hoy tenemos 2,7 gigavatios instalados en España. ¿Cuáles son los beneficios del autoconsumo? Pues al final la generación distribuida, pues bueno, independencia y ahorro económico para los consumidores, desarrollo socioeconómico y local y una creación de empleo, porque el mantenimiento, la instalación suele tener detrás pymes o pequeños negocios que son los que más se benefician con este sistema, aumenta la autosuficiencia energética, menor dependencia de las grandes centrales convencionales centralizadas como las térmicas de carbono, los ciclos combinados de gas, reduce las pérdidas de transporte a la red, que al día de hoy son del 3%, porque acerca la generación al consumo, si no es prácticamente in situ, en muchos casos, como puede ser las oficinas o industrias. Disminuye la ocupación territorial, que esto es prácticamente una de las mayores importancias, ¿no? Uno de los mayores pilares para luchar contra el rechazo social, y permite integrar también otras fuentes renovables en el sistema eléctrico, fotovoltaica, pero bueno, también hay autoconsumo térmico, autoconsumo eólico en algunos casos, ¿no? Da seguridad del suministro, nos independiza energéticamente de otros países, sobre todo del gas y del petróleo. Entonces, es el cambio que nos ha pillado un poco a medias, ¿no? Todo lo que está pasando, pero ese cambio entre generación distribuida, donde todos somos parte del sistema y somos un agente activo, versus, ¿no?, la generación centralizada, donde quien oferta y quien genera electricidad son 4 o 5 compañías, para nosotros ser menos consumidores pasivos. Por eso nosotros en la Fundación Renovable lo que destacamos y muchas veces es la jerarquía de la pirámide invertida, ¿no? Primero priorizar el autoconsumo individual y colectivo, luego comunidades energéticas, asociaciones con ayuntamientos e iniciativas locales. Las comunidades energéticas ya lo explicaré más adelante, pero son fundamentales, sobre todo para democratizar la energía y dar otros servicios como pueden ser puntos de recarga, eficiencia, más generación distribuida, no tiene por qué ser autoconsumo, pueden ser pequeñas instalaciones de 200, 300 kilovatios, hibridar las plantas eólicas con otras tecnologías, sobre todo eólica fotovoltaica, porque aumenta la cantidad de electricidad que se puede evacuar por un mismo punto de conexión, y luego ya las centralizadas, menores de 20 megavatios, 50 megavatios, ¿no? Bueno, esta gráfica pues lo que representa es un poco el coste, cómo ha caído y cómo ha aumentado, digamos, la rentabilidad de la fotovoltaica, la eólica, durante estos años. La fotovoltaica de 2010 a 2020 pues ha caído prácticamente el precio un 81%, ¿no? Es que es totalmente rentable, es barato y es totalmente accesible para todos. ¿Cuáles son las bases que nosotros proponemos para un desarrollo renovable inclusivo? Apostar por la cercanía y la integración, autoconsumo, generación distribuida, todo lo que se pueda. Es totalmente, ahora mismo una instalación de autoconsumo son 5.000 euros y con el precio de la electricidad en el sistema eléctrico la amortizas en función de la localización, ¿no?, en 4 o 5 años como mucho. Considerar criterios de aportación de valor, es decir, necesitamos fomentar el desarrollo con carácter local, promoviendo la capacidad de generación de valor socioeconómico en los puntos donde hay mayor tensión, que también se pueda compatibilizar con sistemas
actividad agraria y actividad ganadera que son locales y que dan de comer a mucha gente en todos los pueblos de la geografía española. Mejorar la capacidad de evacuación, sobre todo con la hibridación, como ya he comentado. Unir la demanda y la generación renovable. Cuanto más cerca esté la planta generadora, en este caso autoconsumo, con el punto de consumo, mucho mejor. Menos construimos y mucho más somos conscientes, ¿no?, de la importancia de la energía, que eso es fundamental, ¿no?, la concienciación personal de cada uno. Considerar la biomasa como fuente local, no tenemos que importar biomasa más allá de 100 kilómetros, porque es prácticamente, si sumas los insumos de todas las emisiones del proceso de transporte, pues prácticamente la biomasa pierde valor. Establecer medidas antiespeculación y de dominio de poder en todo el sistema eléctrico. Esto se debe principalmente a, pues como ya he comentado, los promotores tienen que tener un control ejercido mediante la regulación para que no compren, vendan y especulen con los puntos de acceso a la red, ¿no? Y sobre todo, principalmente, respetar medioambientalmente y la seguridad jurídica de todos, tanto todas las administraciones, sobre todo de todos los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que hay expropiaciones incluso indebidas de la propiedad para instalar fotovoltaica o eólica en muchas localidades, ¿no? Nuestras propuestas, pues limitar los proyectos unitarios, no podemos construir proyectos más allá de 200 megavatios, potenciar la regulación administrativa a nivel autonómico. La administración no está ordenando el territorio, es decir, tenemos una ley de cambio climático, tenemos un PNIE que nos establece los objetivos de fotovoltaica y de eólica y de renovable en general, pero no dice dónde hay que ponerlo. Nosotros le hemos pedido, oye, hacer una ordenación del territorio, dónde sí, dónde no, cuál es el valor socioeconómico local que puede implantar más en una zona que en otra. Eso es muy importante, ¿no? La zonificación socioeconómica y la ambiental que sea vinculante para los promotores, es decir, dónde sí, dónde no. Hacer más mesas de inclusión, de coordinación y participación social en todas las ciudades que tengan una tensión entre los vecinos y los promotores, líneas rojas medioambientales, económicas y locales, que las ordenanzas municipales, en este caso, puedan poner un coto a los parques de renovable, pequeña generación renovable, fomentar las concentraciones parcelarias para que los parques grandes que se construyan no sean simplemente en una gran superficie de territorio que pertenece a una persona, sino concentración de pequeñas parcelas para que aún así el beneficio se distribuya entre varios propietarios, porque eso va a evitar, ¿no?, aumentar la brecha social entre terratenientes de algunas zonas. Respetar caminos y rutas pecuarias y repartos de ingresos y sobre todo peajes variables. Es decir, si yo vivo al lado de un parque eólico, la electricidad que tenga tiene que ser mucho más barata de otra persona que lo tiene a 200 kilómetros. Las comunidades energéticas locales, nosotros es una de las principales componentes en la democratización de la energía. Están reguladas están metidas en el ordenamiento jurídico español, pero no están reguladas tanto técnicamente como económicamente. Se puede hacer a través del autoconsumo colectivo y nos permite instalar paneles fotovoltaicos con una serie de socios, una serie de vecinos y ser copropietarios de la instalación. Podemos distribuir los excedentes como queramos, podemos venderlos a nuestros compañeros, a nuestros socios, comuneros se les suele llamar. Podemos hacer gestión de la demanda de energía, podemos instalar puntos de recarga, podemos hacer medidas de eficiencia energética, climatización, bombas de calor, es decir, digamos, esa autosuficiencia energética que estamos buscando, pues prácticamente con las comunidades energéticas a nivel local, también pueden ser en grandes ciudades, es la principal pata de este gran, digamos, disrupción del sistema eléctrico que queremos, ¿no? También uno de los ejemplos, ¿no? Se está generando mucho rechazo social por parte en algunas localidades, ¿no?, con grandes plantas de eólica y fotovoltaica, pero por ejemplo hay gente que lo intenta hacer bien, estás viendo fórmulas de innovación en muchos casos. El proyecto Ibers en Montanches es un ejemplo, ¿no? Quieren instalar 4 parques eólicos pequeños, ¿no?, de 46 megavatios, 22, además querían hibridarlo con fotovoltaica y almacenamiento, y además lo que ofrecían a los vecinos eran comunidades energéticas totalmente gratuitas. Es decir, si tú aceptas, mediante una votación en el ayuntamiento donde están presentes los vecinos, si tú aceptas poner un parque eólico, pues nosotros te vamos a poner una comunidad energética totalmente gratuita, te la vamos a gestionar, te la vamos a instalar y te vamos a dar el mantenimiento gratuito. 3 de las localidades dijeron que sí, otra dijo que no, incluso con la
con la comunidad energética, pero bueno, ya te digo, fomentar que el promotor también tenga que, digamos, difundir, dar a conocer y contar con la opinión y el voto de los vecinos, ¿no? Porque muchas veces eso se exige a través de la regulación. Nosotros principalmente lo que decimos es que se debe regular y el autoconsumo es una pata más de lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la energía, que es el círculo de la autosuficiencia energética. Combinar autoconsumo, vehículo eléctrico, sobre todo por la batería que permite almacenar y gestionar la energía, puede ser una batería estacionaria normal sin vehículo eléctrico, si no queremos, y el ahorro, gestión de la demanda, yo ser consciente de lo que consumo, de lo que genero y tener en cuenta que la energía es un derecho y es un bien escaso como tal, y entonces no solo un negocio y que yo sea consciente de ello, y rehabilitar energéticamente los hogares, ¿no? Porque al fin y al cabo así construiremos edificios 100% eléctricos, sin combustibles fósiles, sostenibles, limpios y mucho más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, el círculo virtuoso, dime. Sí, como ya estás dando ejemplos y vamos a dar paso también al resto de... vale, muy bien. Era la última, bueno. Eran ya 25 minutos, yo creo que es mejor ya ahora empezar con esa segunda ronda que ya hablábamos al principio, de ahora daros de nuevo paso, empezando por Marta. Marta, no sé si estás de nuevo ya aquí con nosotras. Sí, vale, ahora te veo. Pues como os decía al principio, lo que queremos ahora es, después de cada una de vuestras intervenciones, Marta, a ti en concreto, preguntarte por cómo valoras tú lo que es el concepto soluciones basadas en la naturaleza, las SBN, si lo ves en un plano ya práctico, muy práctico, hemos hablado mucho de lo teórico, pero a la hora de abordar la urbanización desde las políticas públicas, pues este concepto de SBN es operativo, es eficaz. ¿Cómo lo valoras tú? ¿No? Porque esto se habla mucho ahora y se ha incorporado a muchos planes, pero bueno, ¿cuál es tu opinión, ¿no? Como experta e investigadora en este tema? También hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención en su momento, cuando lo conocí, que es la biomimesis. La biomimesis. Yo cuando te escuchaba a ti estaba acordándome de algunas imágenes entre las que has puesto, me recordaba mucho a, por ejemplo, centros hospitalarios o centros de mayores que habían de alguna manera, bueno, pues se habían hecho de otra manera, ¿no? No tan fríos, tan a base de hormigón, de blanco, de paredes. Y eso a mí me da una idea de, bueno, si es posible realmente el cambiar todo lo que ahora mismo estamos viviendo tan de cerca, ¿no? En la pandemia hemos visto escenas de, bueno, pues los centros de mayores, hacinados, en los hospitales lo mismo, ¿no? O habilitar espacios tan fríos en las ciudades, pues para sobrellevar estas crisis, ¿no? ¿Cómo valoras tú todo esto? También sobre el aspecto ambiental, pero también social, ¿no? Había alguien que hablaba de soluciones basadas en la comunidad, realmente el poder de la comunidad para cambiar también todo esto. Adelante, gracias, Marta. Gracias a ti. Me parece una pregunta súper interesante. Las soluciones basadas en la naturaleza es un término que está muy de moda, ¿no? Para hacer ciudades resilientes. A mí a veces me choca un poco porque parece que estamos introduciendo una tecnología con una parte de naturaleza, pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que estamos hablando? También podríamos hablar de respetar los ecosistemas en sí, ¿no? No urbanizar y luego añadir una hilera de árboles o añadir un espacio verde. Yo creo que los espacios verdes, los árboles, no solo los árboles como los plantan ahora, ¿no? El mínimo coste, el mínimo mantenimiento, simplemente para que estén ahí, para que no tengan mucho coste y no traigan muchos problemas, ¿no? Sino hablando de copas frondosas, realmente que den sombra, que sirvan para lo que son, ¿no? Desde el inicio. Me parece basiquísimo en una ciudad. Cuando hemos vivido la pandemia, yo creo que para todo el mundo una de las necesidades básicas será poder acceder a un espacio verde, ¿no? No es solamente esa proporción de servicios ecosistémicos que estamos hablando, como la regulación del clima, el confort térmico, la humedad, el poder capturar agua, filtrar ese agua, permeabilizar, no crear zonas que se inunden, ¿no?
sino también esos beneficios sociales, esos beneficios psicológicos que proporciona tener naturaleza dentro de la ciudad. Aparte que mejoraría la movilidad, por ejemplo, hablando con muchos ayuntamientos, pero bueno, pues en concreto de Madrid también me decían, el tener espacios verdes, el tener espacios de sombra ayuda, facilita la movilidad activa, ¿no? Más gente va en bici, más gente anda cuando tienes espacios en los que puedes andar, en los que hay sombra, en los que hay confort térmico, sobre todo durante las horas de verano. Entonces, bueno, en resumen, me parece básico. También hay que tener un poco cuidado en cómo introducimos la tecnología y también habría que notar que uno de los problemas que se está teniendo con estos proyectos nuevos de infraestructura verde, de espacios más verdes, es la gentrificación, ¿no? Al final el desplazamiento de las comunidades que ya había ahí existentes hacia otras partes de la ciudad porque se incrementan los precios del uso del suelo, los alquileres, etcétera. Entonces pueden dar unos procesos para los que habría que establecer una serie de medidas económicas, sociales para poder, primero, para no hacer proyectos emblemáticos, pero hacer ese tipo de acupuntura en toda la ciudad, ¿no? Y que todo el mundo pueda acceder a esos beneficios climáticos y ambientales, sociales. Gracias. También, hilando con lo que decías, me gustaría también preguntaros, si es una pregunta que ya va para todos, también vamos a contestar las preguntas del chat. Vamos un poquito mal de tiempo, pero también, Marta, no quería dejar de preguntarte por esa previsión a 5 años, ¿cómo lo veis, ¿no? En el corto plazo, es decir, parece que todos los planes y todas las medidas que se están implantando ahora hablan de, pues en el 2020, en el 2030, ¿no? La Agenda 2030. Queremos a corto plazo, yo creo que la gente está necesitada también de saber que estamos ya en esto, ¿no? Que realmente hay que empezar a actuar desde ya y no... Parece que el largo plazo lo prolonga todo, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, ¿cómo valoras tú que en los próximos 5 años, ¿no? Que sería el corto plazo, las ciudades puedan afrontar mejor la emergencia climática, ¿no? Teniendo en cuenta los impactos que ya hemos vivido, los que tú has contado y las medidas que también has contado que ya están en marcha? Yo espero, yo creo que en el plazo de 5 años, al final las cosas en Palacio van despacio, no habrá muchísimos cambios en torno a las ciudades. Yo creo que ahora ya estamos en el camino, ¿no? Ya este tipo de agendas, agenda de la emergencia climática, agenda de sostenibilidad, ya están en las mesas. ¿Cuál es el problema? Que actualmente solo se están trasladando en proyectos emblemáticos, en proyectos innovadores, ejemplos, ¿no? Ejemplos demostrativos, pero lo que necesitamos es escalar la acción. Hay ejemplos mundiales, ciudades en el mundo en el que sí que se está dando una acción transformadora, ¿no? Por ejemplo, París, realmente está habiendo una transformación muy fuerte de toda la ciudad, pero hay un plan muy fuerte detrás, un plan que está financiado, tiene fondos, tiene a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que muchísimos planes de adaptación, y en eso tengo experiencia demostrada porque tengo lo que hago, mi trabajo es revisar y analizar las políticas de adaptación al cambio climático, no tienen financiación detrás, no tienen fondos. Se diseñan, pero luego no se ponen fondos a ellos y no se planifican. Entonces lo que necesitamos es financiación, planes reales, planes creíbles y liderazgo, ¿no? Ya está ahí, pero hay que moverlo. Gracias, Marta. Francesc, también te quería preguntar a ti por esta pregunta, ¿no? Por esta cuestión de qué hacemos en el corto plazo, qué se puede hacer, cómo ves tú si va a cambiar algo, pero también centrado en el agua, en lo que tú has explicado, cómo casamos el derecho humano al agua potable y al saneamiento, ¿no? que has relatado tú, y ese acceso en las ciudades y en los entornos rurales en un contexto tan global de crisis, ¿no? del agua. Bueno, la crisis mundial del agua tiene dos aspectos como mínimo. Por un lado, la desestabilización global del sistema climático que altera desde el inicio el ciclo hidrológico, y por otro lado, esa suma, sería crisis mundial, porque es la suma de crisis locales, que ahí es donde tenemos más facilidad para intervenir y que sobre todo lo que está agudizándola es la sobreexplotación.
en nuestro territorio, pero también en otras muchas partes del mundo. De ahí que la crisis sea global, pero por multiplicación de crisis locales. Aquí, y ahora se ha visto con los debates que está habiendo respecto a la planificación hidrológica, en muchas cuencas se extrae más agua, se ha concedido, hay más derechos de agua que disponibilidad. Y eso es generalizable también a otros territorios y forma parte de la crisis. La otra parte, la del derecho humano que planteas, ese es universal. Hoy estamos hablando de ciudades fundamentalmente o desde la perspectiva urbana, pero el derecho humano al agua es universal. Se agudiza en las ciudades en la medida que vive más porcentaje, pero de todas maneras ahí en nuestro país sí que hay, sobre todo por la parte de abastecimiento, una cierta solidaridad institucionalizada. Los pequeños ayuntamientos muchas veces no tienen capacidad para ejecutar obras de abastecimiento, pero las diputaciones provinciales asisten y demás. Por el lado del saneamiento la cosa está más complicada y tenemos un caso ejemplar en Favara, en Aragón, donde el municipio decidió desengancharse de la política regional que estaba cobrando un canon y no daba servicio a cambio, y se instaló su propia depuradora con una tecnología distinta, y esto es importante porque y tiene relación también con otras cosas que se están planteando. El territorio se organiza desde la administración, desde el mercado, fundamentalmente desde la ciudad, y por eso surgen, con el escaso poder que tienen, surgen movimientos de protesta y movimientos de insumisión. Yo estoy hablando del caso de un municipio que rechaza las tecnologías de depuración estándar urbanas pensadas para grandes centros porque no les conviene y porque ahí el negocio está en otro lado. Y en lo que estaba contando Ismael, a mí me parece muy saludable que los territorios que, como decía antes, desde la ciudad se ven vacíos, se rebelen cuando les metan un parque que destroza totalmente su territorio. En estos días en Valencia se estaba discutiendo la liberalización precisamente de las restricciones y bueno, este es uno de los ejemplos, pero la visión del territorio desde la ciudad conlleva esos efectos de rechazo. Gracias, Francesc. No sé si quieres augurar en los próximos 5 años cómo ves tú las ciudades. Valencia, por ejemplo. Ahí soy menos optimista o diría más realista, con un poco de arrogancia, que Marta. Yo lo que veo en los próximos 5 años, mucha diferencia entre los 5 años y el 30 son 3 años. El 2030 está ahí, el final del periodo. Yo creo que seguro va a continuar la tensión y muy probablemente se va a incrementar. Hablo del agua, pero cualquier avance, cualquier medida de adaptación genera un rechazo muy fuerte por parte de la industria. Muy fuerte y en ocasiones muy sucio. Es decir, cuando los municipios intentan gestionar por sí mismos la competencia que les es propia, que es el abastecimiento, los grandes grupos, Agbar, Acciona, Global Omnium, etcétera, están denunciando a esos municipios y poniendo todos los palos posibles en las ruedas para que eso no ocurra. Hay algunos casos de éxito y si habláis con la gente de Valladolid, por ejemplo, que es la mayor ciudad, si no estoy equivocado, o con Terrassa, que ha remunicipalizado el agua, siguiendo, por cierto, como decía Marta, la estela de París, es un proceso muy arduo. En el caso del gobierno de Aragón, sigue persiguiendo al ayuntamiento de Favara porque se salió de su esquema y buscó una alternativa. Y en definitiva, por ser breve, yo creo que el gobierno está aplicando la agenda de la industria en todos los sectores. Nos lo acaban de explicar en la energía, en el agua, la pieza clave es la digitalización y muchas veces la digitalización exclusivamente en el servicio de la industria, que no aporta nada o poco
al usuario, destruye empleo y, sin embargo, es la venta de un software o de una tecnología desarrollada por las empresas privadas, con lo cual hacen caja. El PERTE, bueno, los fondos europeos se orientan por ahí, y en la movilidad, que también mencionaba Marta antes, la movilidad urbana, pero sobre todo la interurbana, el proyecto de coche eléctrico que se está llevando la gran parte de los fondos es más de lo mismo. No se plantea la movilidad para qué, ni la intensidad de la movilidad, etcétera, sino que la industria tenía, porque ha tenido tiempo suficiente en cartera, una serie de proyectos, y cuando ha habido fondos públicos se han llevado la mayor parte del pastel para seguir alimentando el sistema. Y con esto acabo. No salen las cuentas. Estamos translimitados. Hace tiempo que se han pasado. Estamos con crisis importantes. Uno de los cambios recientes que nos obliga a adaptarnos más deprisa es la guerra de Ucrania, pero la guerra de Ucrania no sale de la nada, sino que forma parte de un escenario de crisis de suministros, en este caso energéticos, pero las alternativas desplazan hacia otros materiales la misma competencia. Sencillamente el modelo, alguien lo preguntaba por el chat, ¿no? El modelo no se sostiene, y cuando no se sostiene el modelo, lo que está sobre la mesa es si somos capaces, y de momento no lo somos, sino todo lo contrario, de repartir las cargas del cambio de una manera más justa. Los datos que está publicando estos días Oxfam son escandalosos. Cómo en nuestro país y en el mundo se incrementa la brecha entre los que más ingresan, que son unos pocos, y los estratos más bajos de la población. Bueno, perdona la extensión. Gracias, Francesc. Eso mismo le iba a preguntar yo a Jorge, que gracias por responder algunas de las preguntas del chat, pero Jorge, tú has dicho que en principio la industrialización del petróleo nos llevó a un modelo, y ahora la pretensión es volver a lo que ya teníamos antes, a la proximidad, al consumo de proximidad y a lo que comían nuestras abuelas, ¿no? Por decirlo de una manera muy clara. Pero no ha sido así, y en la pandemia por algún momento vimos la luz y pensamos que sí, que iba a ser posible cambiar el modelo productivo en cuestión de alimentación, ¿no? Fue una catarsis casi que, vamos, pero no fue así. Entonces, como decía Francesc, también aquí en la industria alimentaria pues priman los intereses y no hay manera. ¿Cómo lo ves tú? Y también en el corto plazo, o de aquí al 2030, que bueno, que no queda tanto, como dice Francesc. Adelante, Jorge. Bueno, pues la verdad es que la pandemia, por usar pronto y mal, es que nos cagamos. Dijimos, aquí viene el apocalipsis, nos cagamos, nos vamos a tomar por saco, hay que buscar soluciones a esto porque sabemos de dónde vienen los problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la memoria, que es como el fumador que tiene cáncer y no deja de fumar hasta que ya no puede ni respirar, ¿no? Pues a nosotros es que nos pasa, o la película de Don't Look Up, es que nos pasa algo parecido, ¿no? Llegamos con estas informaciones decenios ya, de hecho se habla ya de una burrada de años, y seguimos con la matraca con las mismas cosas. Y es por una cosa fundamentalmente, y es por la usura y por la avaricia de las grandes empresas. No hay otra, yo no encuentro otra razón, porque nadie quiere pasar hambre, nadie quiere que la gente coma mal, nadie quiere eso. Entonces, la cuestión es que ha habido un momento que estábamos cagados y dijimos, esto hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? Como hemos vuelto al business as usual, o la post-pandemia, ahora ya no se habla post-COVID porque parece que todo ha vuelto igual, aunque alguna cosa ha cambiado, que es, ahora hacemos muchas más videoconferencias, ¿no? Pero realmente es que los índices... Mira, fijaos, es el ejemplo claro. Tenemos en el Estado español a un ministro que ha osado meterse con uno de los lobbies más importantes de este país, que es la industria cárnica, que es un lobby de familias, además de familias, no estoy hablando, de un pasado no demasiado democrático, que llevan ganando miles de millones de euros durante un montón de tiempo. Se han metido con eso, se le han echado todos encima. Y lo único que estaba diciendo, palabra por palabra, lo que estaba diciendo la ONU, por lo que estaba diciendo la FAO y lo que estaba diciendo otra gente. Que no se puede seguir con este modelo de consumo de alimentos. Y entonces, claro, si tenemos que en cuanto un ministro dice eso y los restos del gobierno tampoco, o sea,
le han caído hostias por todos los lados por hablar pronto y mal. ¿Cómo podemos esperar que esto cambie? Y luego otra cosa que me gustaría añadir, o sea, estamos hablando, no, sí, queremos una sanidad pública, queremos una educación pública, estamos hablando del agua, que hay que volver a rentabilizarla, la energía, los transportes públicos y la alimentación, ¿qué? ¿La alimentación para la gran industria o qué? ¿Pero estamos locos? O sea, el Estado, de alguna forma, es algo básico para los seres humanos. Y no hay nada más liberal ahora mismo que es la alimentación y los grandes mercados de cereales que están en la bolsa de Chicago, el cereal no sé qué. Bueno, es un pifostio impresionante. Entonces, vamos a ver un poquito de sentido común. ¿Hasta cuándo vamos a pensar que la alimentación es un derecho humano y no es una mercancía? Es que eso es ya, no sé, yo no sé cómo lo voy a inventar para intentar decirlo, ¿no? Pero que es que me parece que deberíamos hablar ya de, incluso en Francia se habla de la seguridad social de la alimentación ya. Señoras y señores, es que no puede ser, es que no podemos dejar esto a cuatro grandes empresas que tenemos datos, que son 4 grandes empresas que es que me dices, es libre mercado. No, es un monopolio, sois 4 que estáis con el mercado y el resto, los pocos productores que son muchos, un embudo por el que tienen que pasar. Hace falta, por un lado, las administraciones públicas que pongan coto a esto, pero por otro lado, las personas no somos decir, no, que hagan todas las administraciones y nosotros no hacemos nada. Nosotros también nos podemos poner las pilas con las cosas que hacemos. Podemos poner las pilas en donde compramos, la cantidad de carne que comemos, en muchas cosas, pero hacen falta las dos partes, porque está claro que la gran industria no va a hacer nada. Algunas industrias harán algo, pero la gran industria no va a hacer nada porque le va muy bien como le va. Y a la gente cuando le va muy bien, cuando le va, no cambia absolutamente ni un ápice. Es que cada vez ganan más, o sea, es que ganan más. Entonces, ¿cómo lo veo en 5 años con este panorama? Bueno, pues me diréis, hostia, nos estás echando aquí una chapa desoladora impresionante. No, ¿por qué? Porque cuantitativamente creo que va a cambiar poco. Cuantitativamente va a cambiar poco, a no ser que de repente ahora nos demos cuenta y hoy en una hambruna que no veas, porque dice, es que ahora de repente no hay cereales de Ucrania. Joder, es que no se pueden producir cereales aquí. Es que no se puede, comes un poco menos de carne y en vez de estar trayendo piensos, que son básicamente cereales y soja de no sé dónde, joder, pues comes un poco más de legumbres. Que es de sentido común, igual que el ahorro energético es de sentido común, aquí es cambiar también de sentido común a otras dietas que puedes conseguir nutrientes de otra forma. Y la dieta planetaria, que tiene que ver con el cambio climático, no me enrollo más. Entonces, cuantitativamente va a cambiar poco, porque hasta que no tengamos señoras y señores que se enfrenten a estos lobbies, va a ser casi imposible y va a ser muy difícil. Pero la esperanza es que, como la agricultura se puede hacer a pequeña escala y las soluciones se pueden construir, es hablar de desarrollo a escala humana, lo que estamos hablando, agua a escala humana, ciudades a escala humana, energía a escala humana, y las soluciones de alimentación se pueden hacer a escala humana, podemos trabajar cualitativamente en propuestas que luego sean fácilmente replicables y escalables en un periodo corto de tiempo. Eso sí que podemos hacerlo y eso se está haciendo. Entonces, yo desde mi punto de vista, del punto de vista cuantitativo, soy muy pesimista, pero el punto de vista cualitativo se está trabajando mucho y muy bien por hacer acciones que luego puedan ser escalables. ¿Quién hace 2 años estaba pensando que íbamos a conseguir una vacuna tan rápido como la que hemos tenido? Eso ha sido a base de billetes de los estados, billetes de las empresas que ahora estamos pagando todas las personas. Si se quiere cambiar, se puede. Lo que hace falta es poner pasta, no hay que tener miedo. Tú te pones a ver el plan de reconstrucción y dice, yo me lo he puesto a ver, bueno, transición ecológica, no sé qué, pero vamos a ver que es un disparate, que es que no se habla nada de transición hacia la agroecología, hacia la alimentación saludable y sostenible. Si se pusiera pasta, si las señoras y señores que están arriba y algunos señoros que están arriba pusieran pasta, esto realmente se podría cambiar. Entonces, y darle la vuelta en un periodo relativamente corto de tiempo. Aunque la agricultura sí lleva mucho más tiempo que otras cosas, pero a lo mejor un periodo de 5, 6, 7 años se podría cambiar. Sí, hay voluntad. Gracias, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Son las 7:30 en punto. No tengo más tiempo para daros. Yo pido a los organizadores, a la Fundación Transición Verde, que nos haga una segunda sesión, porque yo creo que haría falta seguir hablando sobre este tema. Yo saco una conclusión escuchándoos a todos. Ismael, yo creo que también, aunque no tengo más tiempo para darte, de lo que tú has dicho, también me quedo con el concepto de proximidad, ¿no? En cada una de vuestras intervenciones habéis hablado de acercar, ¿no? De lo local, de lo próximo, tanto en alimentación como en agua, como en energía, y de eso se trata, ¿no? Y de lo que queríamos hablar realmente, de acercar el entorno rural, la naturaleza,
renaturalizar todo lo que es en nuestro mundo, que es fundamentalmente, mayoritariamente lo urbano. Pero es verdad que nos haría falta una segunda parte. El chat ha estado muy animado, la verdad que gracias a todos por participar, gracias también a los que habéis ido respondiendo. Como os han indicado Raúl y Sole, va a ser grabado, el vídeo se ha grabado, lo subiremos y bueno, las intervenciones que habéis hecho vosotros también nos la habéis enviado en una presentación, en un documento que también publicaremos una vez tengamos todo editado. Así que os agradezco mucho a todos, Marta, Jorge, Ismael, Francesc. Buenas tardes, hasta la próxima y gracias por de verdad estar aquí y vuestro tiempo. Y a la Fundación Transición Verde, pues con ese mandato de a ver si podemos hacer una segunda parte. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Gracias.